Buenos días, Anae. Buenos días, Luna. ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué pasó? Igual Bustamante. ¿Cómo están, hijos? ¿Cómo están? Hola, Santiago. Vamos a compartir Buenos días, pantalla. profesora. Buenos días, Naomi. Vamos a compartir pantalla. A ver. A ver, jóvenes. Con ustedes he hablado ya acerca de esto mismo. ¿Cierto, Pinedo, por favor? ¿Se encuentra Pinedo por ahí? Sí, ¿Se acuerdan de esta clase o quieren que haga un pequeño repaso antes de comenzar con las clases, la clase del día de hoy? Díganme. sí, de paso. Repaso ya. A ver, comenzamos. Ustedes están viendo las diapositivas. La última clase hablamos acerca de la materia y cómo la materia se clasificaba. ¿Sí? Por favor, si es que no entienden algo, es porque no han estado en clase, y en cuyo caso les sugiero que vean los videos de YouTube que están colgados acerca de estas clases. Sí, si tienen preguntas, igual me las hacen, no hay ningún problema, pero siempre les sugiero que si tienen alguna duda, pues pueden ver los videos de repente para que ustedes estén en la clase y escuchen todo lo que se ha dicho. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, habíamos clasificado la materia. ¿Dónde está el joven? Bustamante, Salvador, David, Fabricio, Sanae, Pinedo, Luna, Manríquez, falta el joven. Ahí está. Ya falta el joven y Panaque. Buen día, Carlos. Hola, David. David, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes micro para que puedas hablar o solamente escribiendo? Jóvenes, no tengo micro, entiendo. Jóvenes, hay algo que ustedes sí son mayores, ustedes tienen 13, 14 años, así que ustedes de repente sí sería bueno hablar sobre ello. Eh, a ver, vamos a ver qué más se está escribiendo. Ah, ya, David, no te preocupes. Entonces, entonces le comento, ¿no, jóvenes? Nosotros estamos viviendo ahorita en el Callao, nos encontramos acá, por lo que estamos viendo todas las cosas que están sucediendo por los alrededores, cómo está el vecino, de repente, no sé, yo cuando a veces salgo a hacer las compras de mercado, por ejemplo, eh, escucho mucho cómo se dice, ¿no? Por allá por allá están enfermos, por allá está la otra cosa. Ustedes, por lo menos que son jóvenes, no se alarmen, no se preocupen en demasía por ello. ¿Por qué? Porque es algo que se escapa de nuestras manos. Entonces, si no puedes controlar nada de lo que sucede a tu alrededor, no te sobrecargues la energía, no te sobrecargues, no sé, tu estado mental pensando acerca de ello. Sí, es algo que lamentablemente no puedes controlar, nadie puede controlar, así que no quiero que estés tan preocupado por ello. Aún así ustedes son jóvenes que ya tienen edad como para saber las cosas que están sucediendo a su alrededor. Y sí me gusta también que ustedes siempre estén con la noticia, que siempre, ahí es el joven Milla, que siempre estén siempre presentes en la realidad. A veces uno cuando es muy niño ve la realidad como algo ve la realidad como solamente lo que te muestran, ¿no? Las cosas bonitas, ¿no? Pero como ustedes ya son grandes, ustedes tienen que saber que la realidad también puede ser dura, ¿no? No solamente es bonita, ay, hoy día voy a preocuparme por la comida que voy a tener el día de hoy. O voy a preocuparme solamente por, sí, correcto, opinión. La salud ahorita es la que prima. Entonces, ustedes como jóvenes ya mayores, primero no se preocupen en demasía, no quiero que se sobrecalen, pero sí quiero que sean conscientes de la situación actual en la que están viviendo.
Están viviendo un momento en el que ustedes están expuestos a muchas cosas y en las que por lo tanto hay que tener cuidado. Pero más que eso, dense ustedes cuenta del momento tan importante en el que están viviendo. Importante para la historia, importante inclusive para la biología, para la química, porque gracias por ponerlo así, a la situación en la que estamos viviendo, se van a descubrir, por ejemplo, en biología se van a hacer muchos avances. Entonces, véanlo de esa forma, ¿no? Es un momento que deben de vivirlo. Ahora tienen que vivirlo, tienen que saber las noticias, saber cómo está la realidad. No quiero que tampoco se aíslen, ni se inmiscuyan tanto, ni tampoco se aíslen. No estén ciegos ante la realidad que sucede, ¿sí? Entonces, eso por favor, teniéndolo en cuenta. Son jóvenes, como repito, que ya están ya el siguiente año están en cuarto de secundaria, entonces son cosas que tienen ustedes que darse cuenta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Clasificación de la materia. Habíamos clasificado la materia en 3 grupos. Materia en elementos, compuestos y mezclas. ¿Sí? Habíamos hablado de qué eran los elementos, de qué eran los compuestos. Sí, habíamos hablado de qué es una mezcla. A ver, esa parte de la mezcla creo que todo el mundo la entiende. Cuando tú escuchas mezclas, ¿por qué mezclas? Pues, simplemente generas el que dos sustancias se puedan juntar, ¿sí? Es una mezcla, por ejemplo, con agua y sal, con agua y azúcar, en una ensalada. Habíamos hablado de que la mezcla es algo que tú puedes ver diariamente, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Habíamos hablado de mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Habíamos hablado de que, eso sí, no, habíamos, es tampoco, es que eso es para cuarto quinto, me disculpan. Habíamos hablado de cómo una mezcla heterogénea se divide en una mezcla homogénea, de cómo observamos de forma directa esta diferencia, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? En una mezcla homogénea, tú Sí. mezclas las dos sustancias y no ves ningún tipo de residuo, por ponerlo así. En cambio, en una mezcla homogénea, todo se mezcla pero tan bien. Disculpa, en una mezcla homogénea todo se mezcla pero tan bien que tú no ves nada sobrando. En una mezcla heterogénea, tú ves cada uno de los ingredientes que has colocado. Por ejemplo, la mezcla heterogénea de acá la ensalada. ¿Por qué es heterogénea? Porque yo puedo ver cada una de las partes que tiene la ensalada. Veo que tiene una lechuga, un tomate, un pollito creo que está por acá, o un hongo, no sé, ¿se entiende? Esa es una mezcla heterogénea en la que yo puedo ver la diferencia. Y la mezcla homogénea es aquella en la que yo no puedo ver la diferencia entre cada uno. ¿Sí? Listo. Habíamos hablado, por ejemplo, acá está su compañero Arcos. Hoy día han ingresado todos. ¿Se dan cuenta? Yo sé que somos 15 en realidad, han ingresado todos el día de hoy. Falta solamente su compañero, bueno, me alegra. Uy, ya bueno. Entonces habíamos hablado de esta mezcla, ¿cierto? La mezcla que se da, por ejemplo, en el aire. Esta mezcla homogénea que se da en el aire. Por favor, Harumi, ayúdame. ¿El aire de qué se encuentra conformado, por favor? Harumi. ¿No está Harumi? Ah, es la niña que... Ah, ya salió Harumi. Entonces, ¿quién? Ya, muy bien, David. Alguien que me ayude con su micro, me disculpa. Milla tiene micro, pero no sé. A ver, Naomi, tú ayúdame, por favor, Naomi, por favor. Dime, el aire que está acá, ¿de qué se encuentra conformado? Oxígeno, nitrógeno. Correcto, oxígeno y nitrógeno. Había dicho yo que ustedes se den cuenta que el aire no es en su mayoría oxígeno. Uno pensaría, voy a respirar el oxígeno del aire. Claro, pero el oxígeno solamente constituye el 21% de todo el aire. Entonces, tienes que darte cuenta de eso. La mayor cantidad es
nitrógeno. El 78% es nitrógeno. Yo les había dicho que el nitrógeno eh, permite, por ejemplo, ciertas características en las plantas, ¿no? Las plantas verdes tienen gran cantidad de nitrógeno dentro de ellas. Entonces, eso es lo que vimos. Eso es lo que estábamos hablando acerca de los gases, de que el aire era un tipo de mezcla homogénea y de cómo a nuestro alrededor observamos diferentes tipos de mezclas, ¿no? Cuando tienes tú una, cuando tienes tú de repente un almuerzo, tú te estás dando cuenta que tu guiso está conformado por una mezcla, el arroz está conformado por una mezcla, todo está conformado por una mezcla. La mayor cantidad de cosas que tú ves en la materia son mezclas. Puedes encontrar también elementos, puedes encontrar también eh, compuestos, pero en su mayoría te observas mezclas. Es lo que más comúnmente tú puedes diferenciar. ¿Sí? Continuamos. Habíamos visto, esto les había hablado jóvenes de esto. ¿Quieren que lo repita? Habíamos dicho de que a veces, cuando tú haces una mezcla, a la hora de hacer una mezcla, por ejemplo, tenemos acá un vaso con agua, ya me acuerdo, un vaso con agua verde, había dicho yo. En este vaso con agua verde, tú ves cómo he colocado agua, ¿cierto? Ahora, a esta agua voy a colocarle un gramito de sal. Va a estar diluido. Ahora, a este mismo vaso con agua voy a agregarle 20 gramos de sal. Ya, ahora está concentrado porque se encuentra en mayor concentración la sal. Y ahora voy a agregarle 1 kilo de sal. Ya está saturado. ¿Se entiende? Simplemente estoy diferenciando entre la cantidad de sal, la cantidad de azúcar o la cantidad de lo que quieras que le quieras colocar. ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de sal estoy colocándole 2 gramitos, un poquito, por eso es que está diluido. Cuando le agrego cantidades intermedias está concentrado y cuando ya le agrego demasiado ya está saturado. ¿Sí? Esos son los grados, los estados de una solución, la saturación que se tiene. Ahí miren, voy a mezclar, por ejemplo, acá 100 mililitros de agua con 30 gramos de sal. Voy a agregar la sal acá, voy a diluirlo con mi cucharita, voy a mezclarlo. Y luego voy a ver cómo la sal se mezcla con el agua, ¿cierto? Se diluye con el agua. ¿Sí? Muy bien. Ahora, imagínense ustedes que hago lo mismo, pero lleno con 30, sino con 40 gramos de sal. Voy a colocar en la misma cantidad de agua, voy a colocarle 40 gramos de sal. Diluyo, diluyo, diluyo y me doy cuenta que acá ha quedado una pequeña parte. Que por más que yo mezcle, lo mezclo, estoy una hora así batiendo, haciendo que se mezcle, por más que yo trate de mezclarlos, ya no se puede. ¿Por qué? Porque la solución está saturada, ya no se puede mezclar más. Entonces el agua lo que tú vas a ver a través del vaso con agua es como acá en el fondo se va a encontrar la sal que no puede mezclarse. ¿Por qué? Porque hay tanta sal, tanta, pero tanta sal que ya no puedo mezclarla. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí habíamos quedado en la anterior clase. Habíamos hablado acerca de las mezclas. Por favor, jóvenes, repasen, lean, estudien. No sé cómo, por eso les digo también a ustedes, a mí también me preocupaba mucho que ustedes sean jóvenes muy pasivos, que ustedes quieran que se les dé el conocimiento de un profesor. No, hay personas que no han ido al colegio, pero son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque buscan el conocimiento. Igual como su profesora, igual como sus papás también. ¿Acaso sus papás? A ver, díganme, ¿alguno de sus papás en qué trabaja? A ver, vamos a preguntar. Arcos, ¿tu papito en qué trabaja, hijo? ¿Sabes? Creo que no saben en qué trabaja su papito. No me sorprendería decir verdad, varios de ustedes deben de tener ese mismo problema. A ver, ¿quién más? ¿Y para qué? ¿En qué trabaja tu mamita? A ver, hijo. ¿Y para qué? ¿Tu mamita de qué trabaja, hijo?
Ya miren, Arcos me ha respondido. Mi papá trabaja haciendo acrílicos y estampas. A ver, díganme ustedes. ¿Ustedes creen que hay una universidad, un instituto que le haya enseñado al papá de Arcos exactamente a hacer acrílicos y estampas? No, de repente el papito de Arcos ha ido a un instituto técnico, ha estudiado, pero no hay algo tan específico como para que le enseñen a hacer acrílicos y estampas. ¿Qué ha hecho el papito de Arcos? Pues ha estudiado por su cuenta. Él mismo ha investigado, él mismo por la práctica ha sacado sus conocimientos. No, me refiero a eso, ¿no? A que el papito de Arcos, independientemente del estudio que haya tenido, el papito de Arcos ha buscado la forma en la que él mismo aprenda. No ha esperado a que haya un profesor, a que haya a que haya, no sé, un lugar específico donde aprender, sino que él mismo ha buscado su chamba, él mismo ha buscado el conocimiento. No es una persona que pacíficamente está ahí esperando. Ustedes, creo que, no sé, me disculpan si los ofendo, pero hay personas que son muy pasivas. Por ejemplo, no sé si tenían algún tipo de familiar o alguna persona. Siempre los familiares jóvenes, agarramos lo mejor de ellos y desechamos lo que no es tan bueno. Siempre hagan eso. Uy, que mi papito es así, asá, asá, que es muy malo, me pega. Por eso, de tu papito es tu papito, pero saca de él no las cosas malas de tu papá, de tu mamá, de todos, sacas las cosas buenas y las cosas malas las dejas a un lado. ¿Qué cosas buenas me ha enseñado mi papá? ¿Qué cosas buenas me ha enseñado mi mamá? Y esas cosas me las quedo yo y continúo creciendo como persona. Entonces, no sé si ustedes tienen algún tipo de familiar, por ejemplo, que no consigue trabajo y se queda sentado esperando el trabajo. Uy, ¿cuándo me van a contratar? No, eso que no suceda eso en ustedes. Ustedes tienen que ser jóvenes pilas, que tienen que buscar el conocimiento, tienen que buscar ustedes mismos, que nadie les dé las cosas, que ustedes mismos las consigan. Eso, si obtienes una buena nota, que no sea porque, no sé, que no sea porque no seas plagiado, sino que sea porque tú mismo te has esforzado y has querido obtener esa nota, has estudiado, le has preguntado a la profesora, has visto los videos de YouTube y has obtenido tu buena nota. ¿Sí? Eso es lo que quieren ustedes. No quiero que sean jóvenes que estén esperando a que la profesora, que el profesor les dé el conocimiento. ¿Sí? Ahora, en estas épocas de pandemia, yo comprendo perfectamente que ustedes no estén tan involucrados en el área de estudiar, porque ustedes se dan cosas, de repente se dan cuenta de que hay cosas en casa que no están bien, de repente falta un poco de comida, mi mamita está que trabaja, estoy preocupado por ella, estoy preocupado por mi papá, entonces yo entiendo que ya hay cosas más importantes ahora. Pero si hay acá jóvenes que de repente están un poco más tranquilos porque la mamita está en casa, de repente no te das cuenta, pero todo está bien en casa, entonces date el tiempo de leer, date el tiempo de buscar. Y si no tienes tiempo ahora, en algún momento de tu vida tendrás el tiempo necesario y dedícale ese tiempo que tienes, entre comillas, de sobra al estudio. Si tus papás se preocupan porque estudies, es porque saben de la importancia del estudio. Ustedes no les dicen, hijo, tráeme buenas notas y lo demás. ¿Por qué? Porque ellos saben que es importante. Entonces, por favor, jóvenes, dedíquenle tiempo a estudiar. Sí, Trujillo, Rubén, Milla, Naomi, el joven Santiago, el joven Pinedo, Harumi, Danae, el joven Fabricio Viera, el joven Diego Arcos, Rami, David, Daniel y Salvador y Bustamante. ¿Está bien? Por favor, dedíquenle tiempo a esto. Es por el bien de ustedes. Entonces, continuemos. La clase del día de hoy. A ver. Ahí está. Esta es la clase del día de hoy. Muy bien, jóvenes. Con sus jóvenes compañeros de primero y segundo, este tema lo trato mucho más extensamente, pero como ustedes son jóvenes de tercero y ya tienen nociones básicas, es decir, ya saben qué es el átomo, ya saben cosas básicas del átomo, voy a usar brevemente la historia
para hablar acerca de esto y pasamos de frente al átomo en la actualidad. ¿Está bien? A ver, este es el átomo tal y como ustedes lo conocen, es tal y como yo le he presentado. Pero para llegar a este conocimiento, para llegar al conocimiento de que, sí, para llegar al mínimo conocimiento de que el átomo está conformado por un núcleo, este núcleo está conformado por orbitales, para llegar a ese conocimiento han tenido que pasar varios años en los que los científicos se han roto la cabeza para darse cuenta de cómo se encuentra conformado el átomo. ¿Sí? Por ejemplo, inclusive yo les comento, este tipo de átomo es el que ustedes siempre les presentan en cualquier tipo de libro de química, pero no está, todavía falta unas cosas más para que se ajusten a la realidad. ¿Sí? Y luego hablaremos de cómo es el átomo en realidad. Esta imagen que les he colocado es referencial. El átomo en realidad es un poquito más bonito, es un poco más complejo. Ahí está. Esa es la estructura del átomo que tú conoces. Por favor, repasa el electrón, protón y neutrón. Estas tres partículas subatómicas se encuentran en dos partes del átomo, el núcleo y la nube electrónica. Eso tú ya sabes, por favor, repasen. Muy bien. Y vamos a hablar acerca de cómo este modelo de acá, ese modelo que les he presentado, ha ido evolucionando. Porque antes, tú comprenderás, estamos en los años 1800, de repente estamos en épocas en las que la tecnología no era tan buena y las personas no sabían qué era el átomo, no habían, ni siquiera se tenían inclusive microscopios. Entonces, ¿tú cómo puedes estudiar algo que no ves? ¿Tú cómo puedes estudiar algo que nunca antes nadie ha visto, nunca antes nadie ha estudiado? ¿Te das cuenta de lo complejo que es? Entonces, en esa época hubieron unos científicos que pudieron formular teorías de cómo es el átomo. ¿Está bien? A ver, ¿quién me puede ayudar? Bustamante, hijo, ayúdame, por favor. ¿Cuáles son los 5 científicos de los que voy a hablar que me han mencionado los primeros modelos atómicos? A ver, son 5, tienen sus números inclusive al costado. El primer científico es Dalton, Galton. El segundo es Thompson. Thomson. ¿Ese es tu voz, Bustamante? No, ¿y para qué? Ah, disculpa, ese Bustamante le ha cambiado la voz. ¿Está ahí? Bustamante, ¿estás ahí, hijo? O bueno, continúo, me disculpo así para que. El siguiente es Rutherford, el siguiente es Bohr, y por último Schrödinger, ¿cierto? Son los 5 científicos de los que vamos a hablar porque son los que primero postularon ideas acerca de cómo es el átomo, ¿sí? Ahora, como les decía a tus compañeros de otro salón, del salón de primero, es un poco raro, ¿cierto? Porque imagínate tú que te levantas un día y te has imaginado cómo es el átomo. ¿A alguno le ha pasado eso? Creo que nadie. Pero esas personas lograron formular ideas de cómo era lo que los rodeaba, de qué estaba conformada la materia que los rodeaba. Y eso nos permitió avanzar en las ciencias, por eso de la importancia de estos científicos. Primero hablemos de Dalton. Como les había dicho, y creo que hemos hablado mucho de esto, pero Dalton postulaba ciertos tipos de parámetros, por ejemplo, de los átomos, de cómo los átomos se juntan y forman compuestos. Eso lo habíamos hablado, yo recuerdo. El siguiente modelo, vamos a pasar un poco de Dalton porque lo hemos hablado un montón. ¿Se acuerdan o no? ¿O tengo que repasar? Estoy colocando en la diapositiva las cosas más interesantes que Dalton propone. Por ejemplo, que la materia está formada por átomos indivisibles, ¿cierto? Habíamos dicho también de que estos átomos, bueno, los dividimos en elementos que tienen las mismas características. Son cosas que ya hemos hablado, pero ¿quién fue la persona que lo formuló? Fue Dalton, ¿sí? Muy bien, entonces habla también de los compuestos, de cómo se crean los compuestos y los elementos, es algo que tú ya sabes. Sí, este es por ejemplo un compuesto, este es un compuesto. El compuesto, como su nombre lo dice, está compuesto por 2 elementos o más.
el hidrógeno y el oxígeno. Y de eso se dio cuenta Dalton. Dalton fue una de las personas que se dio cuenta de que de la mezcla de elementos yo podía obtener cosas más interesantes que son los compuestos. ¿Sí? Eso fue lo que formuló Dalton. ¿Sí? Ahora, le seguimos al modelo de Thomson. Si bien Dalton formula ciertas cosas muy interesantes, Thomson fue la persona que formula uno de los modelos más conocidos del átomo. A ver, ¿cómo se llama este modelo? A ver, por favor, Pinedo, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme escribiendo tal vez? ¿Cómo se llama el modelo que propuso Thomson? Pudín de pasas. Pudín de pasas. A ver, Nami, ¿por qué crees que se le llama al modelo de Thomson el modelo del pudín de pasas? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Se le ocurrió? ¿Le gusta el pudín? ¿Le gustan las pasas? ¿Por qué? Muy bien, Piñero. ¿Por qué? Muy bien, ahí está. Gracias, hija, por responder. Ya se dan cuenta, poco a poco van respondiendo. A ver. Le llama el modelo del pudín de pasas porque dice que el átomo, en su época, estamos hablando de los años de 1898, 1890, él menciona de que el átomo que tú lo conoces así, este es el átomo para ti. Para Thomson en su época no era así, era de esta forma. El átomo entonces se encontraba conformado o era una bola esférica, o era una bolita esférica que tenía dentro unas pasitas, que no eran pasitas en realidad, sino que eran los electrones. ¿Sí? Eso es lo que él menciona. Él menciona de que, repito, el átomo en sí el átomo en sí era como una bolita con unas pasitas que eran los electrones. ¿Está bien? Eso es lo que él postula. Se le coloca este nombre pues porque se parece mucho a como, saben que es un pudín, en todo caso coloquémosle para que se entienda como si fuera un panetón con las pasitas. El panetón, el átomo entero, está conformado por electrones que se encuentran adentro, que serían las pasitas dulces que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Ese es el modelo de Thomson. Como tú te das cuenta, este modelo ya no persiste hasta el día de hoy, ya se ha dejado de lado un poco. ¿Por qué? Pues porque cuando se ha seguido estudiando la materia nos hemos dado cuenta que este modelo no me permite entender todo lo que sucede a mi alrededor. ¿Sí? Si este modelo no se ajusta a la realidad, pues tengo que descartarlo. Ahora, lo bueno de los modelos jóvenes es que si bien tú puedes descartarlo, uy, este modelo está mal, siempre te puedes quedar con cierto conocimiento y puedes dar inicio a un siguiente modelo. De Thomson se agarran ciertos principios y se continúa para formular el siguiente modelo. Igual, Dalton dijo cosas muy interesantes, que de igual forma, algunas cosas de las que él ha dicho se han descartado y otras cosas que él ha mencionado continúan hasta el día de hoy considerándose como ciertas. Sí, es por eso que les menciono de que la ciencia va evolucionando, va cambiando a medida que vayamos teniendo nueva tecnología y podamos descartar ciertas teorías y formular nuevas. ¿Sí? Este es Thomson. Seguimos con Rutherford. Rutherford fue un científico muy interesante. Él formuló, por ejemplo, no, ¿cómo es posible que sea un balón que el átomo sea como un balón con pasas adentro? Está loco. No, debe de ser, Rutherford dijo eso, debe de ser una bolita acá sólida, un núcleo sólido, y acá alrededor están orbitando todos los electrones. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá alrededor están orbitando todos los electrones. Ya no se encuentran pegados como pasitas acá adentro, sino que se encuentran revoloteando, jugando, revoloteando alrededor de ese núcleo. Es lo que menciona Rutherford. ¿Sí? Ahí está. Ahora, si tú te das cuenta acá, en la época de Rutherford todavía no habíamos descubierto cosas como el neutrón y el protón.
Si tú te sabrás, no sé si tú sabes, pero Thomson es la persona que descubre los electrones. Tú sabes que son 3 partículas subatómicas, protón, neutrón y electrón. ¿Quién descubre el electrón? Thomson. Thomson descubre a estos elementos llamados los electrones. ¿Sí? Entonces, los electrones son descubiertos por Thomson y en la época de Rutherford, todavía años después de que él formule esta teoría, sí, entiendo, David, no te preocupes, todos tenemos el mismo problema, tranquilo. Entonces, como les decía, en la época en la que Rutherford postula esta teoría, todavía no se conocía al neutrón y al protón, no se les había descubierto. Entonces, él todavía tiene poco conocimiento como para formular un modelo que sea más aproximado a la realidad. Lo que Rutherford sí nos interesa y dice es lo que ya les mencioné. Lo importante de Rutherford es que dice, no, debe de ser que hay un núcleo y hay electrones orbitando, moviéndose alrededor de él. Eso es lo que Rutherford dice y es lo que todavía queda hasta la actualidad. Es una idea que él formuló y que se ajusta a la realidad que conocemos hoy en día. Pero a las ideas de Rutherford tenemos que agregarle más cosas. Es por eso que Bohr fue un científico ganador, como lo dice en la diapositiva, del premio Nobel, que postula, por ejemplo, de que muy bien, lo que Rutherford dice sí es cierto, hay cosas que son ciertas, pero yo voy a agregar algo más. Bohr dice que los electrones giran en órbitas específicas. Acá. Por ejemplo, así como nosotros como planeta Tierra orbitamos por cierto lugar alrededor del Sol, de igual forma, los electrones caminan, se mueven solamente por zonas específicas, por estas órbitas. El electrón no puede estar así como loquito moviéndose donde quiera. Dice Bohr que los electrones siguen ciertas órbitas que deben de siempre estar permanentes. Acá está, miren. Acá otra órbita, el electrón se mueve así. Acá en la número 3, otra órbita y el electrón se mueve así. ¿Sí? Eso es lo que formula Bohr. Los electrones no se mueven al azar. No es como lo que ustedes hacen en educación física, que el director le dice, pues, corran alrededor de la cancha, están corriendo como locos. No. Bohr formula que los electrones se mueven en un lugar específico alrededor o se mueven en unas órbitas específicas. ¿Sí? Por favor, eso bien claro. Es algo que también a ti te han dado, te han dicho. Ahora, de repente, antes de que el tiempo se acabe, ¿tú sabes cuántas órbitas se han encontrado hasta el momento? Es como si fueran pistas, ¿está bien? Un carrito chocón corre por esta pista, otro carrito corre por esta pista, igual. Otro carrito corre por esta pista, ya. ¿Cuántas pistas se han encontrado? ¿Cuántas pistas conocemos en la actualidad? ¿Alguien sabrá? ¿No? Bueno, entonces lo colocaré acá. Se han encontrado hasta el momento 7 pistas. Acá está solamente la tercera, falta la cuarta pista, la quinta pista, la sexta y la séptima pista. ¿Se entiende? Eso es lo que Bohr formula. Y ahora, y ya estábamos a punto de comenzar con el modelo atómico actual, pero bueno, ahora creo que se acaba el tiempo para que hablemos de eso en la siguiente clase. Entonces, miren jóvenes, eso es lo que Bohr formula, pero como repito, de Bohr se van a agarrar ciertas ideas que él ha tenido y se va a agregar otras más que me va a ayudar a entender cómo se comporta el átomo en este momento. ¿Sí? Entonces, el modelo que nosotros seguimos en la actualidad, el que ustedes conocen, el que ustedes siguen hasta el momento, se le denomina el modelo atómico mecánico cuántico. Mecánico cuántico o cuántico también. Mecánico cuántico. Y se basa acerca de una rama de la física llamada la física cuántica.
y paso a explicar. Siempre les digo a todos ustedes que entiendan que la física tiene ciertas leyes, por ponerlo así, que me explican el comportamiento de cosas muy pequeñas, de cosas medianamente pequeñas y cosas muy grandes. Entonces, el comportamiento que tenga un átomo, el comportamiento que un átomo tenga va a ser diferente al comportamiento de una materia como tú, que eres de tamaño mediano, a la materia gigantesca que, por ejemplo, es un planeta. Son tres cosas diferentes, son tres cosas que tienen tamaños diferentes, y como tienen tamaños diferentes, se conforman de forma diferente, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. El átomo se comporta de forma diferente de, por ejemplo, nosotros. El átomo se comporta diferente de cosas, por ejemplo, nosotros. Acá estamos. Vamos a colocarle animales, plantas, tu ropero, tu armario, ¿sí? Y estos dos se comportan de forma diferente de cosas bien grandes, por ejemplo, planetas. Ahí está. Son tres cosas que se comportan de forma diferente. ¿Y por qué se comportan de forma diferente? Pues porque uno es muy pequeño, el otro es medianamente, ¿cómo decirlo? Del tamaño en la realidad. Entonces, tú estás viendo cómo son tres tamaños diferentes y se comportan de forma diferente por ello, ¿sí? Por eso, como les comento a ustedes, las leyes, la ley que gobierna a las partículas muy pequeñas como el átomo, son diferentes a las leyes que gobiernan a los planetas que son muy grandes. Sí, y desde siempre se ha visto la forma en la que se encuentre una regla que sea universal y que nos permita entender el comportamiento de las tres solamente siguiendo una ley. Y eso es lo que, por ejemplo, hasta el día de hoy se sigue buscando. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de la física cuántica o los estados cuánticos de la materia, cuando escuchan esta palabra cuántico, estoy hablando de aquellas leyes que me permiten estudiar a las partículas que son muy pequeñitas, ¿sí? Entonces, esta física cuántica acá nos va a ayudar a entender cómo se comporta un átomo porque es muy pequeño, ¿sí? De esto vamos a ver en la siguiente clase entonces. Jóvenes, no se olviden que el día de hoy tenemos a las 5 de la tarde, de 5 a 6, voy a hacer revisión de sus trabajos. ¿No dijo miércoles? Hoy día a las 5 a 6, de 5 a 6. ¿Tienen clase con el director? ¿A las 4 o a las 5? De 5 a 6 estoy acá en clase. Por favor, a los jóvenes que no participan mucho, ingresen porque tengo que colocar nota de evaluación por participación. ¿Sí? Ingresen, por favor, a las 5, de 5 a 6. Ya. Y voy a hablar con ustedes. Estoy hablando con Salvador, con Hinojosa,